El gusto de saludar a todos nuestros amigos de Zapa Todo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a tener un video muy interesante donde vamos a ver algunos de los secretos más importantes en la puesta a punto de nuestra máquina de coser. Bienvenidos. Comenzamos recordando que pueden suscribirse a nuestro canal, activar también las notificaciones para ver cuando vamos subiendo nuevo contenido. Y esto es sobre reparación de calzados, otros artículos, y también tenemos como un pequeño anexo de la reparación y puesta a punto de máquinas de coser. Yo recuerdo que no somos técnicos, yo no soy técnico, simplemente trabajo con esta máquina mucho tiempo, muchas horas, y hemos ido encontrando algunas cosas importantes en la puesta a punto que nos han ayudado en los momentos de mayor trabajo y que por ahí nos quedamos sin la máquina. Entonces compartimos ese conocimiento para que todos puedan, los que tienen máquinas similares, puedan solucionar los problemas más comunes. Te sugiero en el día de hoy que te quedes hasta el final de este video porque vamos a enseñarte las formas de puesta a punto más importantes de esta máquina. Ya hemos mencionado alguna en otro video que te lo puedo sugerir en este momento, pero en este próximo vamos a explicar otra parte que tiene que ver con la puesta a punto, que es muy interesante, muy importante, y tal vez por eso puede estar fallando tu máquina. Para el día de hoy vamos a saludar y vamos a mencionar a nuestro amigo Ademar, que es un vecino aquí muy cercano, es un vecino que vive muy cerca aquí del taller nuestro. Él es técnico en máquinas y siempre nos da una manito para aprender algún secretito, alguna cosita nueva, y bueno, muchas de estas cosas que tienen que ver con la puesta a punto se la debemos a él, así que hoy lo saludamos a nuestro amigo Ademar y bueno, que disfruten este video. La puesta a punto de nuestra máquina es fundamental. Tener una puntada donde no haya saltos, donde no haya ningún tipo de puntada en falso. Es muy importante en nuestra máquina, y más que todo cuando cosemos diferentes texturas, diferentes grosores. Por eso hoy vamos a estar hablando de eso, de la puesta a punto, cuando por ahí vemos que una puntada la hace y dos o tres no, o a lo mejor hace dos o tres y a lo mejor otras dos no las hace. Y bueno, esa es una falla muy común en todas las máquinas y de ese va a tratar el tema de este video. Así que vamos a ver un par de aspectos, dos tipos de puesta a punto que hay que tener en cuenta. Aparte de la que ya mencionamos del eje excéntrico que está en el mástil de la máquina, vamos a mostrar la puesta a punto que tiene que ver aquí en nuestro portabobina que está aquí adentro y con la aguja. Enseguida vamos a hacer una explicación breve de qué se trata. Muy bien, para mostrar uno de los aspectos de la puesta a punto, les recuerdo entonces, como habíamos mencionado en otro video, la punta del portabobina tiene que estar 1 o 2 milímetros atrás de la aguja en el momento en que la aguja baja. Eso está explicado muy bien en otro video. Lo que vamos a ver ahora es en dónde tiene que pasar la lanzadera o la punta del portabobina, que es la que va a levantar el hilo. Entonces, para eso sacamos el portabobina porque quiero hacer una explicación sobre este tema. Muy bien, vamos a recordar entonces que la aguja tiene esta depresión, esta parte baja, esta parte que es un poco como gastada, que por supuesto tiene un propósito. Esa siempre decimos que tiene que ir para el lado del mástil de la máquina, o sea, a la derecha de la máquina, si no de otra manera no va a coser. Y ahora vamos a explicar el por qué. Ese desgaste que tiene la aguja en esa parte está hecho de una manera especial para que pase la punta, esta punta que están viendo, que es la punta de la lanzadera del portabobina.
esta sería la que levanta el hilo, la que recoge el hilo o el lazo que hace, digamos, la máquina, y entonces después termina haciendo la puntada. ¿A dónde tiene que pasar esta punta de la lanzadera con respecto a la aguja? Yo esta aguja, recuerden que la tengo a modo ilustrativo. La que va es la que está en la máquina, pero esta la tengo a modo ilustrativo. Lo que quiero explicar es esto. La aguja, hay dos regulaciones que vamos a mostrar en este momento que tenemos que tener en cuenta para que la puntada sea perfecta. Esto les aseguro que le puede cambiar mucho la forma de coser de la máquina y a veces no lo tenemos en cuenta. Una de las cuestiones a tener en cuenta es la distancia de esta punta de la lanzadera con respecto a la aguja. Entonces, ¿a qué distancia tiene que pasar? Mientras más cerca pase de esta depresión que tiene, digamos allí, mejor puntada nos va a hacer. Si la ponemos demasiado cerca, nos puede quebrar la aguja porque puede golpear contra esta lanzadera. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Dejarla a la distancia aproximadamente de un papel común. Entonces, para que tengan una idea, hay una regulación de cómo acercar la punta de la lanzadera o la puntera completa. La podemos arrimar apenas algunas décimas de milímetro hacia la izquierda sería, y entonces vamos a lograr pasar lo más cerca posible de la aguja y de esa manera vamos a tener una mejor puntada. Y enseguida les explico cómo hacemos esa regulación. Recordemos que en estas máquinas que tienen puntera desmontable, que son las que recomiendo, que son las más fáciles de mantener y reparar, tenemos aquí abajo, vamos a mostrar dos tornillos que son los que sujetan la puntera. Allí son dos tornillos grandes. Esos tornillos tienen en las perforaciones donde se sujetan la puntera, tiene una pequeña luz que nos permite mover algún milímetro para un lado o para otro la puntera. Entonces, solamente aflojando esos dos tornillos, o por ejemplo, cuando limpiamos la puntera, que también hemos hecho un video sobre eso y ahora se lo sugerimos, también hemos desmontado toda la puntera. En el momento de armarlo, también tenemos que tener en cuenta este aspecto, que la puntera tiene que quedar lo suficientemente arrimada hacia la izquierda como para que produzca lo que decíamos recién sobre la bobina con respecto a la aguja. O sea, que se acerque la punta de la lanzadera a la aguja. Para eso movemos toda la puntera y pasa a muy poquita distancia, digamos el grosor de un papel. En la mitad tiene que pasar de esa cavidad que tiene la aguja. Entonces, una de las regulaciones es para allá, hacia la derecha o hacia la izquierda, aflojando los dos tornillos, movemos toda la puntera y le arrimamos a la punta de la lanzadera lo más posible a la aguja. Vamos con la segunda puesta a punto, que es muy importante. Muy bien, entonces, una vez hecho o habiendo comprobado, digamos, la distancia del portabobina con respecto a la aguja, vamos a ver la otra posibilidad de regulación que tiene, que es la altura en que pasa la punta de la lanzadera. Ustedes ven aquí que tiene como una punta, como una flecha. Esa punta tiene que pasar exactamente al medio de la depresión que tiene esa aguja. No puede pasar más abajo o más arriba. Esto parecería que no tuviera regulación, porque esto, una vez afirmada la puntera, no se puede subir o bajar. Pero hay formas de regular esto en el caso de que tuviera mucho desgaste la máquina, o de que hubiera alguna diferencia, o de que quedara cruzada la puntera un poco más abajo y esto pasara, suponiendo, más arriba. La forma de acomodar esto sería con esos mismos tornillos que están allí abajo, que sujetan la puntera, le podemos poner algún tipo de arandela de compensación para levantar
la puntera. Esas arandelas las van a conseguir en ferreterías, son arandelas muy finitas, son de acero. No utilicen papel España, que es un papel muy finito, sino que utilicen arandelas de compensación que son muy finitas y le van poniendo una o dos de acuerdo a la altura que ustedes quieren levantar. Recuerden que a la distancia que está la puntera, cuando levanten apenas unas décimas de milímetro aquí, ya va a repercutir bastante más aquí en la puntera. Entonces van chequeando de que la punta de la lanzadera tiene que pasar entonces en las dos regulaciones lo más cerca posible y lo más al medio posible de la ranura que tiene la aguja. En el caso de el primer ajuste que hablamos, podemos, una vez aflojados los tornillos, golpear despacito con una maderita o algo de esta punta para que la puntera llevarla más en contra, o de este lado volver atrás, pero muy suavecito. Si la puntera entra liviana no habría ningún problema, porque eso lo podemos mover a mano. Si entra un poquito más ajustada, le pegamos apenas un toquecito y entonces se va a ajustar a la distancia que querramos. Bueno, estos dos ajustes fundamentales en la puesta a punto de la máquina, y lo sumamos al del tornillo excéntrico que ya explicamos en otro video. Así que bueno, de eso se trataba el video de hoy y espero que les sirva. Creo que va a contestar muchas preguntas, porque muchas veces consultan sobre las máquinas, y entonces hoy podemos contar estos secretitos que seguramente los pueden sacar de muchos apuros. Hasta la próxima.